Placer en el paladar y bienestar en el cuerpo. Y cuanto más placer recibimos, menos dolor sentimos, o eso es al menos lo que nos dice la mente cuando hacemos algo placentero. Que la vida con dolor parece menos vida, pero ¿por qué unas personas se están quejando de dolor constantemente y otras viven tan a gusto, sin dolor o sin quejarse de ese dolor? Pues nos lo aclaran la psicóloga experta en dolor, Almudena Mateos, y Héctor Castañera, enfermera saturada en redes sociales. ¿Qué tanto sabéis de dolor el que veis cada día en la consulta, no, Héctor? Sí, bueno, el que vemos cada día en la consulta y el que sufrimos de vez en cuando nosotros también, porque al final, ¿quién no tiene un dolor de vez en cuando que le avisa de algo? Y digo que le avisa de algo porque, aunque puede resultar paradójico, el dolor en el fondo es nuestro amigo, porque nos avisa de que algo va mal, nos avisa de que tenemos un problema, una enfermedad, y de hecho muchas veces gracias a ese dolor diagnosticamos enfermedades. Es como ese perro guardián que tenemos en casa y que de vez en cuando viene alguien con malas intenciones, ladra y nos avisa de que algo va mal. El dolor es exactamente igual. El problema es cuando ese perro guardián ladra todos los días, ladra continuamente, que ya no avisa de nada, sino que alborota. Bueno, pues al final con el dolor pasa lo mismo. Cuando se repite día tras día, cuando todos los días tenemos que vivir con dolor, acaba siendo un infierno y tratamos de solucionarlo tomando pastillas que a veces lo solucionan y otras veces no. ¿Y por qué unas personas se quejan más que otras, Almudena? ¿Es porque su dolor es más intenso o simplemente son más quejicas? Bueno, cada uno siente el dolor de una forma diferente. No hay personas más fuertes o más débiles respecto al dolor. De hecho, nosotros mismos, en situaciones determinadas, podemos sentir más o menos dolor con el mismo estímulo. No es algo psicológico, es algo físico que depende de nuestro sistema nervioso. Al final, ahí tenemos el cerebro, que es el que domina todo y que es como un ordenador central y es el que relaciona nuestro estado físico también con aspectos emocionales y con un montón de factores. El cerebro es tan importante en la transmisión de la información del dolor que, por ejemplo, una persona con una lesión medular no siente dolor porque esa información no llega al cerebro. Ese es el motivo. Entonces, una persona que siente dolor, no se lo está imaginando. ¿Y por qué muchas veces el dolor sigue si ya te has tomado precisamente una pastilla para calmar ese dolor? ¿Es algo psicológico? Al final es como si en esa transmisión del dolor tuviéramos una puerta y esa puerta, si está más abierta, se transmite más información y entonces se recibe más percepción del dolor. Ya el daño por sí genera ese dolor, abre esa puerta, pero si a eso le sumamos el significado que tiene el dolor, puede incrementarse la percepción del dolor. No es lo mismo un dolor de parto en un embarazo que es deseado o un dolor por una vacuna que un dolor de una rodilla crónico, ese dolor largo, duradero, que no sabemos de dónde viene. Además del significado que abre ahí tanto la puerta, también las emociones, se deban o no se deban al dolor, sean consecuencia o simplemente estén ahí porque están ahí. Esas emociones negativas como la depresión, el estrés, la ansiedad, todo eso abre esa puerta de dolor y hace que sintamos más dolor. Y al final todas esas experiencias que nos dice Almudena van moldeando nuestra puerta, cada uno tenemos nuestra propia puerta y por eso ante el mismo dolor, se me ocurre por un dolor de ciática, por ejemplo, hay personas que se quejan muchísimo, que les duele muchísimo y otras que no tanto, porque tenemos diferente tolerancia a ese dolor en función de todas esas experiencias y de esa puerta. Pero claro, también tomamos medicamentos para tratar de acabar con ese dolor, unos que pueden generar dependencia y otros que no, pero por lo general los que tomamos más habitualmente, paracetamol, ibuprofeno, no van a generar una dependencia física, aunque sí pueden generar una dependencia emocional. Parece que si no me lo tomo, no me calma el dolor. Pues si el dolor existe y te está produciendo malestar, algo tendrás que tomar para calmarlo, sea un paracetamol, un ibuprofeno o incluso algo más fuerte si el dolor no se te quita, ¿no? Claro, hay que tomar algo, pero ojo con lo que tomamos y cómo lo tomamos, porque a veces cogemos lo primero que tenemos a mano y a lo mejor no es el medicamento adecuado o la dosis adecuada. Mira, el tratamiento del dolor funciona algo así como una escalera. Vamos a imaginarnos una escalera en la que vamos poco a poco subiendo de peldaños si no nos llega lo que estamos tomando. En el peldaño más bajo estarían pues analgésicos que todos conocemos y que tenemos en casa, como el paracetamol o el ibuprofeno, y en caso de que no nos llegue, iríamos poco a poco subiendo escalones. Si no nos llega el paracetamol y el ibuprofeno, pasamos al segundo escalón. En ese segundo escalón tenemos ya algunos opioides débiles, como son, pues, por ejemplo, la codeína o el tramadol, que nos pueden ayudar a calmar el dolor. ¿Que no es suficiente? Subimos un escalón más, al tercer escalón, donde están otros opioides ya más fuertes, como la morfina o el fentanilo. Los medicamentos también tienen más efectos secundarios.
vamos sumando efectos secundarios. Pero es que incluso aunque nos vayamos al primer escalón, al más bajito, al que todos conocemos, paracetamol y ibuprofeno, también tienen efectos secundarios. Por ejemplo, el paracetamol, que nos va muy bien pues cuando tenemos fiebre, cuando tenemos pequeños dolores musculares, incluso un dolor de cabeza. Ese paracetamol es fantástico, pero ojo, porque si lo tomamos durante mucho tiempo y en dosis muy altas, estamos dañando el hígado. Podemos llegar incluso a tener una hepatitis, porque como digo, también tienen efectos secundarios, no son pastillas, esas pastillas no son caramelos que podamos tomar alegremente. Efectivamente. Y el ibuprofeno, que también nos va a venir muy bien para dolores de carácter inflamatorio, como dolores musculares, dolores de rodilla, nos va a venir muy bien, va a bajar esa inflamación, va a calmar el dolor, pero también tienen efectos secundarios. ¿Cuáles son? También dañan al hígado y también, si tomamos mucho durante mucho tiempo, en dosis muy altas, van a acabar dañando la mucosa gástrica, incluso haciéndole literalmente un agujero que empieza a sangrar. Así que siempre vamos a tratar de tomar dosis bajitas para que nos calmen el dolor, que generalmente es más que suficiente. Con mucha precaución. Estamos hablando de analgésicos y de antiinflamatorios, pero Almudena, también a veces se recetan antidepresivos. Sí, el antidepresivo puede ser un buen analgésico para determinado tipo de dolor. A veces es verdad que no solo se receta para el dolor, también se receta para la depresión. ¿Y por qué se receta para la depresión? Pues porque las personas que sufren dolor realmente lo están pasando muy mal. Están sufriendo una sensación desagradable, pero a eso se suma en muchas ocasiones la incomprensión de su entorno. Eso afecta mucho a su estado de ánimo, a su salud mental. Hay otros aspectos que también se ven afectados, como pueden ser pues, el objetivo, mi meta vital, a lo mejor no puedo realizarla porque por el dolor no se puede realizar, o cambios que se producen a nivel social que están afectando mucho. En resumen, nos encontramos con una persona que está sufriendo muchas pérdidas, muchos duelos y está sufriendo mucho. Pueden perder hasta la esperanza y las ganas de vivir. Y en esos casos, pues ahí estamos los psicólogos para ayudarles a gestionar esas emociones, a calmar esos pensamientos negativos que abren la puerta de la que hablábamos antes y que por técnicas como la relajación pues puedan conseguir cerrar la puerta, por ejemplo. Muy bien. Héctor. Una técnica incluso muy buena, ahora que estamos los espectadores viendo el programa, es en cuanto termine el programa calzarse unas zapatillas y salir a hacer deporte. Cada uno adaptado a su capacidad, cada uno adaptado a su edad, salir a caminar en grupos, solos, cada uno como prefiera, porque cuando caminamos, cuando hacemos ejercicio, se liberan endorfinas y esas endorfinas van a ayudar en buena parte a calmar ese dolor. Así que más zapatilla y menos pastilla. Porque decir ejercicio es decir salud. Muchísimas gracias, Almudena y Héctor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer.